Carlos, gracias por tu visita. La verdad es que como ejecutivo de una compañía internacional que tenemos inversiones en varios países aquí en la región, en Latinoamérica, estoy lleno de inquietudes con respecto al tema de estos famosos que se habla del precio de transferencia. ¿Ah? No sé si tú, con tu experiencia que tienes, me puedes decir de qué se trata, qué significa precio de transferencia. Bueno, gracias Felipe por tu invitación. En el tema del precio de transferencia, ya América Latina lleva alrededor de 12 años en varios países, de los cuales prácticamente Chile, Panamá entraron en el año 2012. Y están solamente faltando algunos otros pocos países como Paraguay y algunos países de Centroamérica. Los precios de transferencia vienen a ser los precios por los cuales las compañías transnacionales transan con sus vinculadas, y que estos precios deberían ser tratados como precios como si fueran pactados con empresas no vinculadas. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tenemos inversiones en varios países de la región, como te comenté. Eso significa que las transacciones que yo tenga por venta, compra, prestación de servicios, préstamos, intereses, con mi relacionada, van a ser sujetos de análisis. Exacto. Para ver si hay una transferencia de utilidades bilateral o unilateral entre estas compañías relacionadas. Exactamente, eso incluye todas las operaciones y transacciones que de alguna manera impactan en el estado de resultados, sean como ingresos o sean como costos o gastos. En definitiva, lo que buscan es saber si yo estoy generando más utilidades o menos utilidades producto de estas transacciones que realizo, ¿no? Exactamente. Una manipulación de las transacciones para aumentar o disminuir mi utilidad. Exactamente, para lo cual la autoridad tributaria cuenta con un esquema, digamos, de procedimientos basados en las guías de la OCDE, donde se establecen 5 métodos de búsqueda de comparables para efectos de poder establecer si los precios con los que se pactaron con las vinculadas están, digamos, dentro de los rangos intercuartiles de valores de mercado, no solamente local, sino internacional. Oye, ¿desde cuándo? Porque estamos todos llenos de inquietud, he compartido también con amigos míos esto de los precios de transferencia, he tratado de informarme, pero ¿en qué consiste esto? ¿Me van a regular? ¿Desde cuándo está vigente? ¿Existe una normativa? ¿Cómo aplica esto a nosotros? Exactamente, aquí... ¿Estoy cumpliendo algo? ¿Estoy dentro de los plazos? No lo sé. Aquí en Chile se instauró, digamos, el régimen de precios de transferencia ya para el periodo 2012, el cual venció, digamos, en junio de 2013, y por un incentivo de la ley de impuesto a la renta, muchas compañías pudieron solicitar la ampliación, digamos, del término de la presentación hasta el 30 de septiembre. Ya se postergó. Se postergó. En este esquema, esta declaración jurada, la número 1907, es más o menos como... O sea, tenemos una declaración jurada. Es una declaración jurada, pero, digamos, la declaración jurada por sí misma, si bien es cierto, al presentarla se cumplió con la obligación formal, pero en el fondo, el valor, digamos, de lo que significa el tema de precio de transferencia va en el sustento de la declaración jurada misma. O sea, vale decir, si esta declaración jurada fue presentada dentro de los plazos, pero sin tener en cuenta las metodologías que se tuvieron que haber aplicado y los valores que tuvieron que haberse consignado, esa declaración jurada por sí misma no tendría mucho valor. Entiendo, es como presentar un balance sin que el balance no sea razonable. Claro, o sea, debemos hacer un estudio previo que es este famoso estudio de precio de transferencia. Exactamente. Y ahí nos hago la comparación de mis transacciones o tasas de interés, servicios, con estándares internacionales. Exacto. Y este estudio técnico de precio de transferencia es un estudio técnico que está estructurado por la OCDE, por las guías de la OCDE, y que todas las administraciones tributarias de todo el mundo la han acogido
y es una estructura que es válida en todos los países. Entonces, mediante esta estructura se elabora el estudio técnico y eso finalmente vendría a ser el respaldo técnico de la declaración jurada. Pero además del estudio técnico propiamente, también está los papeles de trabajo, que viene a ser el respaldo, el soporte, digamos, de cómo es que se llegan a establecer las comparables, el universo de las comparables, la forma como se ha hecho el filtro y los ajustes, cómo se han considerado para efectos de llegar a unos resultados que sean comparativos, ¿no? O sea, entiendo que en caso de que yo sea sujeto a una fiscalización de parte del Servicio de Impuesto Interno, debo tener la documentación de respaldo que diga que yo estoy haciendo transacciones de forma correcta y ese respaldo es el estudio de precio de transferencia. Exactamente. Oye, ¿cómo le ha ido cómo ha sido la experiencia? ¿Cuántas compañías se han presentado? ¿Han cumplido con la declaración jurada? Tenemos entendido... ¿Cuál es el feeling que hay en el ambiente? Mira, tenemos entendido, Felipe, de que aquí en Chile se llegaron a presentar alrededor de 2.300 y tantas declaraciones juradas, de las cuales la mayor parte aparentemente se habían presentado sin el respectivo sustento del estudio técnico. Dicho sea de paso, no era necesario presentar el estudio técnico, sino el tenerlo y con el cual haberlo sustentado, ¿no? O sustentado para presentarlo. Haciendo la analogía, es como tener un balance sin los análisis de cuenta. correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El Servicio de Impuestos Internos realizó una fiscalización a un grupo de 13 compañías, según datos que refieren en la tercera. El diario de la tercera. El diario de la tercera, y de esa fiscalización el servicio logró recaudar 71 millones de dólares, mucho más allá de lo que ellos tenían presupuestado como recaudación inicial en el primer año, que fueron 100 millones, pero dentro del universo global. Entonces, o sea, es serio el tema. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? La mayor parte de los contadores, consultores, tributarios, auditores, al no tener un conocimiento cabal, digamos, del tema del precio de transferencia, tomaron la DJ 1907 como una de las 80 DJs que ya existen dentro del régimen tributario chileno. O sea, dijeron, no, pero si es una declaración jurada más que nos exige el servicio, presentémoslos para que se cumpla, digamos, con la obligación formal y ya veamos lo que pasa más adelante. Graso error, en nuestra opinión, porque justamente esa era ese el mecanismo que el servicio ha esperado, o sea, mejor dicho, no podríamos afirmar si en forma premeditada o no, pero definitivamente el servicio va a tener una forma, digamos, o un nicho de mercado cautivo para poder recaudar multas. Claro, ya se generó el canal para informar al Servicio de Impuestos Internos para que ellos te fiscalicen. Claro. Y si no estás con el sustento, que son este estudio, probablemente te van a caer multa, no sé, reliquidar impuestos. Claro, porque en realidad, si es que hay diferencias que el servicio establezca por el tipo de las comparables, con los resultados, habría una tasa del 35% que tendría que pagarse inicialmente por concepto de renta, de impuesto a la renta, que ahora con la nueva reforma tributaria estaría subiendo al 40%, pero además de ello habría una multa de un 5% adicional por el tema, digamos, de por no haberlo declarado, o sea, por no haber declarado ese diferencial. Y con la nueva reforma tributaria esto va a llegar a una tasa de un 45% sobre ese valor o ese excedente que no se habría declarado. Pero por otro lado también existen multas que van desde las 10 UTM hasta las 50 UTM por presentar declaraciones juradas con datos no fidedignos o datos inexactos. Bueno, por lo que tú ya me comentas, te agradezco tu información, que parece que es muy exacta, con estadísticas de fiscalización y recaudación. El tema es serio, el tema hay que darle una importancia. Y en ese escenario, en ese contexto, ¿cuál es tu sugerencia? Porque, ¿cómo crees tú que debemos afrontar este nuevo
sé cómo se le puede llevar, este nuevo escenario donde nos van a revisar a los contribuyentes desde otro punto de vista que nunca lo habíamos visto antes. Claro. ¿Cuál es tu sugerencia? En los países donde ya tenemos el régimen de precio de transferencia, como en el caso, digamos, de Perú, Colombia y México, que estamos desde hace 10 años, actualmente, por ejemplo, los estudios técnicos de precio de transferencia se declaran conjuntamente con la DFOTA en archivos electrónicos y se declaran en simultáneo. Ya no es el tema de tener el estudio técnico como respaldo para una solicitud en alguna fiscalización. Hay que tener en cuenta que el tema de precio de transferencia ha venido para instalarse y quedarse en forma permanente. El Estado chileno está poniendo bastante interés en reforzar, digamos, los mecanismos de control de los temas de precio de transferencia a efectos de ejercer, digamos, una exigencia, digamos, en estos controles y recaudar impuestos, digamos, como corresponde, ¿no? Entiendo. Por lo que puedo concluir también es que toda esta metodología de análisis económico y que tiene impacto en la parte tributaria viene también de la mano de la globalización. Quizás esto no se podía haber hecho antes, producto de la globalización de las transacciones, etcétera, etcétera. Bueno, Carlos, la verdad que para mí ha sido una contribución súper importante. Te doy gracias. Yo no sé si como contribuyente, como ejecutivo de la compañía internacional, ¿tiene alguna sugerencia, un tips que me puedas dar para enfrentarlo? Mira, hay algunas sugerencias que hemos estado lanzando en los seminarios que hemos estado dictando acá en Santiago y que vamos a seguir dictando en la qué interesante. Una de ellas es a puerta del vencimiento de la declaración jurada de renta anual. Quizás ya no sea posible, dada la cercanía al cierre del plazo, pero lo ideal es que estos estudios de precios de transferencia se puedan hacer siempre antes de la presentación de la declaración jurada de renta anual. ¿Por qué razón? Porque si uno determina un diferencial a ser reparado, estos se reparan vía declaración jurada de renta anual como una adición, ¿no? Un agregado. Una diferencia permanente, pagando solamente el 20% y no el 35%. Entonces pagas el 20% reconociendo, digamos, ese diferencial y presentas una sola vez la declaración jurada. Pero obviamente eso, me imagino que ya a partir del tercer año en adelante se tendrán en cuenta, así como también se debe tener en cuenta la planificación, porque hoy por hoy no se puede, digamos, establecer un precio de mercado como se conocía antes al valor que uno estimaba conveniente. Ahora hay que tener en cuenta estos métodos de valorización de comparables para efectos de poder planificar una política de precios y sin incurrir, digamos, en una causal, digamos, de ajuste por temas de precio de transferencia. Una contingencia. Y por la contingencia que eso respecta, ¿no? Entonces, vale decir que hay mucho camino por recorrer y es importante, digamos, que traten, digamos, las compañías y sobre todo los ejecutivos que están en el área de administración y finanzas, traten de reforzar, digamos, en una forma sustancial el tema de los precios de transferencia con consultores, digamos, que estén especializados en el tema. Muchas gracias. Bueno, Carlos, la verdad es que lo vuelvo a repetir, muchas gracias. No, a ti, más bien, Felipe. Y nada, vamos a ver cómo lo manejamos y ya definitivamente tiene que ser parte de nuestro trabajo habitual cada año. Definitivamente así sería. Muchas gracias. No, a ti, más bien. Encantado.